Queridos hermanos y amigos, hemos estado pensando en el cuidado de Dios. Hemos visto el cuidado de Dios en cuanto a lo material, cuando hemos estudiado el Salmo 104, cómo Dios alimenta su creación, cómo Él tiene cuidado de las bestias del campo, de las aves de los cielos. Hemos visto el cuidado de Dios respecto de la iglesia, cómo Él, hermanos, amigos, le ha placido tomar pueblo de todos los pueblos, de todas las naciones, para hacer un solo hombre, la iglesia, en la cual judíos de la época de la gracia, desde Pentecostés hasta el rapto, convertidos, lavados en la sangre de Cristo, y gentiles, es decir, personas como nosotros, colombianos, de cualquier lugar del mundo, convertidos y lavados en la sangre de Cristo, ahora somos familia de Dios. Y este es el llamado a nuestros amigos, para que los que no han abierto su corazón al Señor lo puedan hacer, puedan pasar de muerte a vida por la fe en Cristo Jesús. No es venir a la iglesia lo que les va a salvar. Gracias por venir, pero eso no les va a salvar. Tampoco cantar, ni orar, ni leer la Biblia. Lo único que les puede salvar es la obra que Cristo realizó a su favor hace más de 2000 años. Ojalá reciba esa obra para usted. Entregue su vida al Señor Jesucristo para que sea salvo. Y este es el mayor cuidado que Dios ha tenido para nosotros. Que viendo nuestra condición de pecado, perdidos en delitos y pecados, Él nos dio a su amado Hijo, y Él, derramando su sangre santa en su cuerpo humano, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ahora nos presenta delante de Dios. Ese es el mayor cuidado. Porque como dice la Escritura, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, toda la humanidad, sean y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y estamos pensando mucho en el cuidado de Dios. Vamos a mirar dos textos de la Escritura, por favor. Y el primero está en el Antiguo Testamento, el segundo en el Nuevo Testamento. Así que les ruego, por favor, me acompañen al libro de Salmos, el Salmo número 55, y leemos el versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Dice la palabra preciosa de Dios: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Bueno, gracias, hermanita. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y queridos hermanos y amigos, hay un texto en el Nuevo Testamento que es muy parecido a este. Y es 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. En estos dos versículos encontramos cómo Dios espera que nosotros entreguemos a Él las aflicciones, los problemas y especialmente nuestros pecados. Le entreguemos a Él nuestra condición de pecado en arrepentimiento, como cuando Tomás, queridos hermanos y amigos, vio al Señor resucitado. Antes Él había dicho: si no metiere mis manos, si no metiere mis dedos en las llagas, no creeré. Y cuando vio al Señor Jesucristo en la segunda reunión dominical, porque en la primera no asistió, estaba tan desanimado que se fue a pescar, lo que él sabía hacer. Porque él pensaba: ya el Señor murió, ya no lo vamos a volver a ver. Se había olvidado de que el Señor Jesucristo les había dicho que iba a resucitar. Y el segundo domingo en la noche, cuando ya los discípulos durante la semana le habían dicho: el Señor ha resucitado, y él había dicho: métame los dedos a la boca. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes lo han dicho alguna vez? Ese es más o menos lo que dijo Tomás. Y cuando llegó ahí,
estando las puertas cerradas, sin abrir puertas, sin abrir ventanas, ahí estaba el Señor en medio de ellos. Y le dijo a Tomás, Tomás, mete tus manos en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás no pudo soportar esta palabra y cayó de rodillas ante el Señor. Y con lágrimas en sus ojos le dice, Señor mío y Dios mío. Es lo que tú debes hacer hoy. Doblégate ante Cristo y reconócelo como tu Señor y tu Salvador en arrepentimiento para que así seas salvo. Primera Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, tirando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, porque el justo cae 7 veces, pero Jehová nos levanta. Y queridos hermanos y amigos, estamos pensando en eso, en el cuidado de Dios. Y el cuidado de Dios es para instrucción. El cuidado de Dios es para ayudarnos a nosotros en nuestra propia naturaleza. ¿Sabían ustedes que Dios tiene cuidado de nosotros porque nos conoce? Sabe cómo somos, sabe cómo actuamos, sabe que somos polvo y sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa que traiciona, que nos hace a veces actuar como si fuéramos impíos, siendo salvos. Y que no podemos hablar de nuestra santidad, ni hablar de nada de esto, porque somos tan solamente hombres pecadores. Lavados en la sangre de Cristo, sí, los que nos hemos arrepentido, pero igual estamos, en cualquier momento podríamos caer. Así es. Por eso dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, pensando en eso, hermanos, en que Dios tiene cuidado de nosotros por causa de nosotros mismos, quiero invitarles a mirar a Tito, por favor. Tito capítulo 2. Y este es tan solamente el texto como referencial, pero vamos a hablar de otras cosas. Libro de Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, ese favor que nosotros no merecemos, pero que Él nos da, se ha manifestado. Y se ha manifestado primeramente para salvación. Únicamente, hermanos, en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en el cual pueda ser salvo. Pero luego que el creyente, el hombre y la mujer se arrepiente de sus pecados y acude a Cristo, esa misma gracia nos instruye, versículo 12, enseñándonos. No solamente somos salvos, pero empezamos en la escuela de Dios. Cuando tú te conviertes a Cristo con todo tu corazón, ingresas al seminario de Dios. Y durante todo el resto de tu vida vas a estar como estudiante. ¿Y sabes dónde es la graduación? Arriba. Aquí no nos vamos a graduar nunca. No, pero arriba. Arriba es cuando el Señor nos va a dar diploma, los galardones. Y nos va a decir a algunos, ojalá yo esté allí, bien buen siervo y fiel. Ay, buen siervo, fiel. Bueno, eso es lo que el Señor va a decir a sus siervos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, hay que renunciar al pecado, renunciar a lo impío, a lo profano, a lo pecaminoso. Hay que reprender las obras de las tinieblas, como dice en Efesios, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque siempre siguen con nosotros. No es que nos convertimos a Dios y ya se va toda tentación, al contrario. Empieza a llegar toda tentación y empiezan a llegar ofertas laborales, pero no tan lícitas. Y comienzan a llegar oportunidades para pecar.
y comienzan a pavonearse las chicas al frente de tus ojos para que le seas infiel a tu esposa. Y comienza el joven a tener oportunidades de fornicar. Y comienza la niña a tener oportunidades de fornicar. Es una realidad. Estamos en medio de un mundo de pecado. Y cuanto más consagrados estamos al Señor, mucho más rápido Satanás viene a trabajar. Mucho más. No podemos confiarnos. Yo ya soy del Señor. Ya no voy a tener mal genio. Yo ya soy del Señor. Ya no me interesa la plata. De pronto la plata huila, esa no le interesa, pero la otra sí le interesa, ¿cierto? Porque seguimos siendo carne. Por eso dice enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos, nos comportemos en este mundo, en este sistema sobrio, que quiere decir en nuestros 5 sentidos, nada de ebrio, ya no más levantar codo, eso quedó en el pasado, ahora estamos sobrios. Dice más, justa y piadosamente, con la justicia y la piedad de Dios. ¿Y cuál va a ser el combustible para esa nueva vida? ¿Cuál va a ser el combustible, mi hermano, mi hermana, para que tú y yo estemos deseosos de agradar a Dios? Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es lo que nos va a animar. Él viene por mí. Yo quiero ser encontrado por Él en obediencia. Yo quiero que mi vestido esté blanco y resplandeciente, como el vestido de la novia que espera con anhelo la boda. Esa boda. Y no quiere pecar. Y no quiere caer en fornicación. No, quiere estar santa y pura. Y Él también, santo y puro, para su amada. Para consumar su matrimonio. Porque esto es el anhelo del creyente. El Señor tiene cuidado de nosotros entonces. Y por eso en el Salmo 15, vamos a leer, por favor. Y estoy tratando de no quedarme mucho porque yo tengo la lengua muy larga y tengo tanto que decir y cuando no hablo me salen letreros y bueno. Estoy tratando de ser concreto. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí está la respuesta. ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Y cómo puedo yo andar en integridad y ser justo? Solamente en comunión con Dios. Pero si descuido mi tiempo devocional con el Señor, si descuido mi lectura de la palabra, si me descuido de congregarme, ahí está la carne tomando lugar. El que habla verdad en su corazón, no solamente lo que dice su boca, sino que hay en su corazón verdad. Eso habla de una vida transparente, de una vida limpia delante de Dios. El que no hace mal a su prójimo, el que no admite reprocho alguno contra su vecino. Es decir, él conoce a su vecino y no admite reproche. No me venga usted a hablar mal de mi hermano, porque lo conozco. Qué bueno uno tener esa certeza, ¿no, hermanos? No. A mí no me venga a hablar mal de mi hermano, porque yo sé quién es él. Eso se llama transparencia. Y dice la palabra, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que tiene una sola actitud, que no cambia, que no es voluble. La mayoría de nosotros somos volubles. ¿No les ha pasado, hermanos, que hay días que amanecemos con una sonrisa Pepsodent o Pepsodent? Y hay otros días que amanecemos olafos,
¿Cierto? Mire, ahí dice la palabra. Pero que ni siquiera por ninguna circunstancia cambia. Es igual. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Quien su dinero no dio a usura, es decir, que no negocia con dinero para ganar plata de la gente más pobre. Mire que hasta eso es condenado por el Señor. ¿Y ese es un negociazo o no? Es un negociazo, pero ahí lo dice. El que su dinero no dio a usura. Es decir, que si presta, preste bajito interés y no se esté enriqueciendo con la plata de los demás. No sea goterero, no sea cuentagota. Eso lo hace el mundo. Y cuando no les pagan van con los de la moto, ¿cierto? El creyente metido en eso, metido en esos negocios. Y aquí en la iglesia diciendo, Señor, tan bello, Señor. Hipócritas. Así dice la palabra, generación de víboras. Esa es la religiosidad. Sola apariencia. Que dice la escritura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es decir, no se dejó sobornar. No se dejó sobornar. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos y amigos, ¿por qué digo que Dios tiene cuidado de nosotros aún por causa de nosotros? Porque nosotros, ¿cómo tenemos el corazón? Malo. Tenemos un corazón engañoso y perverso. ¿Cierto, hermanos? Hoy estamos amando a nuestro hermano y mañana lo estamos aborreciendo. Somos falsos. Cambia nuestro corazón. No somos íntegros delante de Dios. Y pensando en eso, hermanos, el Espíritu del Señor nos quiere enseñar principios de honestidad y transparencia. Principios de honestidad y transparencia. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Porque es probable que alguno de nosotros diga, oh hermano, deje eso allá, eso es de la ley. No me hable de eso, que eso es para el tiempo de Moisés. Pero resulta que el Señor también trae las mismas verdades para nosotros hoy. Porque el Dios que escribió allá es el Dios que escribe aquí. Y el Dios del cielo no cambia, el mismo ayer, hoy, para siempre. Así que miramos Levítico 6, por favor. Vamos a mirar entonces textos de la Escritura muy importantes que nos habla de principios de honestidad y transparencia en nuestro trato con nuestros semejantes. Levítico 6:1, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación o cometiere delito contra Jehová. Miren, hermanos, ¿contra quién? Todo pecado es contra Dios. Aunque sea contra mi cuerpo, por ejemplo, la inmoralidad sexual. El que comete inmoralidad sexual, el que tiene relaciones fuera del matrimonio, es pecado contra Dios y contra el cuerpo, que es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, no sois vuestros, sino le pertenecéis al que os compró. ¿Y con qué os compró? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Cuando una persona pecare e hiciere delito, prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Miren, hermanos, todas estas cosas que parecen como que no pasaran hoy, fueron escritas hace 4,000 años por Moisés. Pero son tan actuales. Primer pecado contra Jehová. Pero segundo pecado contra mi prójimo, mi próximo, la persona que está cerca de mí. Y la primera persona que está cerca de mí es mi esposa. Así que hay muchos pecados contra mi prójima. ¿Cierto?
contra mi esposa, contra tu esposo. Hay muchos pecados contra tu hermano en Cristo o contra tu vecino que no es creyente. Y son pecado. Y el pecado tiene una sola paga. 6:23. La muerte. La muerte. Versículo 4, versículo 3 al final. Y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele, mire, una práctica, suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá. Esta palabra es básica en el Evangelio. No es una palabra antigua que ya no vale. No, hermano, no, amigo. Con Dios las cosas son serias. Habla aquí de qué. ¿Qué significa eso? Enmendar, devolver lo robado. Si yo me puse a hablar pestes contra mi hermano, entonces tengo que ir donde mi hermano y disculparme. Y con aquellos con que lo hice, ir a ellos y decir, ay hermano, la lengua se me fue. Yo hablé contra mi hermano, pero no es cierto. Es que ese hermanito me tenía ardido y entonces yo por venganza, ¿no? Porque a veces pasa. Si tú quieres actuar como un creyente verdadero, tienes que primero ir al Señor. Y segundo, ir a tu hermano. Y luego ir a cada uno de los que tú hablaste de ese hermano. Y si fue aquí en el púlpito que yo hablé pestes de mi hermano, aquí en el púlpito tengo que decir, hermanos, quiero pedir perdón, por favor. Porque se me saltó la chispa y dije cosas terribles contra tal hermanito. Pero no es cierto lo que dije. Hermanos, es que no es que pecamos y confesamos y como Pilato lavamos las manitos y ya la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Aleluya. No, hermanos, sí es cierto, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cuando confieso mi pecado y cuando me aparto de mi pecado. Pero hay que actuar. Hay que actuar. La Biblia lo dice. Versículo 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Y miren lo que dice, y añadirá aquello la quinta parte en el día de su expiación. Qué palabra dura, hermanos. Dura esa palabra. Números capítulo 5, por favor. Números, el siguiente libro, Números capítulo 5, y leemos versículos 5. Números 5:5. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel. Esto era para Israel, pero es un principio para nosotros, colombianitos. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Segundo, y compensará enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Ahí está, hermanos. Lo dará enteramente a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, ¡ay! Se murió al que yo le debía, ya no hay problema. Mire lo que dice la palabra, hermano. Se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, sobre el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote será suya, y lo santificado de cualquier será suyo. Asimismo,
lo que cualquiera diere al sacerdote, del sacerdote será. Y ahí está la palabra clarita, hermanos. No tenemos que quitar nada, porque si quitamos algo vamos a ser hallados en juicio. Ay de aquel que quitare algo de la palabra. Así que encontramos aquí que Dios tiene cuidado de nosotros porque somos, ¿cómo somos? Somos frescos, ¿no? ¿Sí o no? Somos frescos. ¿Cuántas veces hemos prestado dinero a un hermano o a la esposa? Y es que mi hijo, si usted me prestó plata a mí, pues ya se gastó. Eso queda en la familia. ¿Qué? No, hermanos, hay que tener cuidado. Hay que ser serios. Hermanos, hay que tener testimonio. Aún con la esposa, con el esposo, con mi hermano. Hermano, lo prestado hay que devolverlo. No podemos quedarnos ahí pasando 50 años y el Señor sabe que yo no tengo. Porque realmente no es eso. Es que no quiero y estoy mal con el Señor. Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1, versículo 13, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 13. Hermanos, que Dios nos ayude porque todos somos bastante faltos en eso. Hemos sido puestos en balanza y hemos sido hallados faltos. Hemos sido deshonestos, hermanos, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, los padres a veces con los hijos. 1:13 dice la escritura de Isaías. Aquí está el Señor. El Señor está disgustado con su pueblo. El Señor había dicho en versículo 3, 1:3 primero, 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Hablamos del asno, ¿cierto? ¿Y qué pensamos del asno, hermanos? Amigos, que es como muy ¿qué? Burro, ¿no? Ese asno es burro. ¡Ja! Pero ¿qué dice aquí del burro? Conoce el pesebre de su señor. Entonces no es tan burro, ¿cierto? No. Pero mire, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene o no quiere conocer y obedecer. Oh gente pecadora, dice el Señor. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos depravados, hermano. Dios está bravo. Aquí Dios hablando a su querido y amado pueblo les está diciendo que son pero malos, ¿o no? Malos. ¿No los ama? Claro que los ama. Pero cuando uno ama, corrige. El que ama a su hermano, lo corrige. El que ama a su hijo, lo corrige. El que no lo ama, no le importa. No le importa. Versículo, ahora sí versículo 13, por favor. 13. Dice el Señor, no me traigáis más vana ofrenda, porque es de lengua nomás. No me traigáis más vana ofrenda. Y el incienso, que se supone que es adoración, ¿cierto? Me es abominación. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Porque es pura religiosidad nomás. Porque no hay un corazón honesto y sincero para con Dios y para con el prójimo. No me traigas incienso, me es abominación. Luna nueva o días de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las de ellos, porque ya no eran las de Jehová. Las fiestas de Jehová pasaron a ser las fiestas del pueblo. Por eso en el Nuevo Testamento dice, y los judíos tenían una fiesta, ya no era de Dios. Esas fiestas solemnes preciosas que el Señor había ordenado, que el día 14 del mes de Aviv, entre las 2 tardes ellos celebrarían la Pascua y luego a partir del 15 hasta el 21 celebrarían la
la fiesta de los panes sin levadura, y luego contarían de ahí 50 días para tener la fiesta de los tabernáculos, y luego en el mes séptimo la fiesta de Pentecostés, perdón, en el día 50, Pentecostés, la fiesta del día 50, en la cual ellos traían los primeros frutos, las primicias de la cosecha. Y por eso es que fue en Pentecostés donde el Señor hizo su primera cosecha. La iglesia fue formada con 5,000 y luego 3,000 más, 8,000 creyentes. Fueron como la primera cosecha de la iglesia del Señor. Qué gozo, ¿verdad, hermanos? Ese día de Pentecostés vino el Espíritu Santo para bautizar la iglesia como cuerpo de Cristo. Qué precioso. Y luego viene esa otra fiesta en el mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos, en la cual ellas recordaban, ellas ponían una carpita ahí al frente de su casa con ramitas, era como una fiesta. Y entonces las señoras, como siempre, preparaban sus comidas, sus platos predilectos, y entonces todos estaban así en cabañitas, afuera. Y la señora Ludivia le traía a la señora Maffer y la señora Maffer le compartía a la señora Vivian. Y era una familiaridad hermosa, todos compartiendo sus comidas. Y era un recuerdo de cómo Dios los había sustentado. ¿Cuánto tiempo? 40 años en el desierto, donde vivieron en tabernáculos. Porque cuando la columna de nube paraba, ellos rapidito, hermanos, hacer las chocitas y las señoras rápido aprovechar para cocinar y lavar la ropa. Era un tiempo de quedarse quietos en el sentido de no caminar, pero era para trabajo de la casa. Y luego 3, 4, 5 días, un mes después, según el Señor. Entonces empezaba la columna de fuego, si era en la noche, o la columna de nube en el día, si era de día. Empezaba a moverse. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Papitos, hágale, a ver, armen otra vez el viaje. Y entonces a recoger todo, a desbaratar las casitas y todo, armarlo bien para empezar otra vez caminando por el desierto. Y durante todo ese tiempo, Dios los alimentó, Dios los sustentó, sus pies no se hincharon, sus zapatos no se acabaron, su ropa no se envejeció. Cuánta gracia, ¿verdad, hermanos? Y esa es una enseñanza de cómo Dios sustenta a su pueblo en medio de la prueba. Pero vamos entonces a continuar con Isaías 1. Dice versículo 15, 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, te está diciendo Dios. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hermanos, este es el testimonio de la verdadera conversión de un hombre a Dios. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien con Dios. Hacer las cosas bien con el mundo. Como dijo el Señor Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Acaso, hermanos queridos, no fue lo que hizo Zaqueo en Lucas capítulo 19? ¿Se acuerdan de esa historia emocionante? ¿Les recuerdo la historia o no se acuerdan, hermanos? Un señor como yo, así, chiquito, gordito, calvito y bonito. Bueno, en eso no tanto, ok. Y este hombre había escuchado que el Señor iba a pasar por Jericó, la ciudad donde él vivía. Y él dijo, yo quiero encontrármelo, yo quiero verlo. He oído tantas cosas de él, yo quiero verlo. Pero resulta que la multitud empezó a llenar la calle y el pobre Zaqueo se metía y
le daban así, no lo querían, porque como era cobrador de impuestos, y cuando él cobraba, no solamente cobraba el impuesto, sino también hacía serrucho, ¿no? La palabra está de moda, serrucho, ¿no? Entonces la gente no quería. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo entonces, dice la palabra, que subió a un árbol sicómoro, un árbol grande y frondoso, una ceiba, para ver al Señor. Él no estaba interesado en que el Señor lo viera a él, sino en ver al Señor. Así que sube al árbol y allá detrás de las hojas él está. Cuando el Señor va pasando y ¡pum! Paró frente al sicómoro, y Zaqueo está ahí con sus ojitos, no redonditos, y sus gafitas ahí mirando. Zaqueo, date prisa, desciende. Yo soy Zaqueo. Tú, hombre, bájate. Y aquel hombre, ¿qué hizo, hermano? ¿Se acuerdan? Descendió a prisa. Yo me imagino que el pobre Zaqueo se pegó su costalazo por bajar rápido, porque estaba emocionado. El Señor me llamó a mí por mi nombre. Baja, desciende. Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. ¿Y qué dice Zaqueo? Señor, él ahora mirando al Señor y entendiendo que Él es el Salvador de los pecadores, le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué está haciendo Zaqueo? Está haciendo lo que dice la ley. Está dispuesto a pagar lo que robó porque robó. Por eso se llamaba Zaqueo. No, mentiras, no. Pero este era un hombre cobrador de impuestos. Y entonces tenía platica de la gente. Hermanos, el Señor no rechazó a Zaqueo. Y Zaqueo pudo demostrar con hechos que realmente era un hijo de Dios por la fe en Cristo. Así tú y yo, hermano, hermana, debemos demostrar con hechos que somos verdaderos creyentes. Vamos a mirar rapidito Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículo 8. Y luego vamos a ir a las Lucas, como dice por ahí un hermanito. Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice el Señor, aquí está Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Versículo 7. Al ver él, Juan Bautista, que muchos de los fariseos religiosos, bien conservadores, fariseos. Los fariseos creían en el alma, en los ángeles, en la vida después de la muerte. Los fariseos creían en la palabra de Dios y eran muy buenos para aplicársela a los demás. Pero ellos, como dijo el Señor, ni con un dedito querían moverlas, ¿no? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, este otro grupo religioso, creían, comamos y bebamos porque mañana, después de la muerte, no hay nada. Era una secta más bien materialista, ¿no? De llenarse de cosas materiales porque después que uno se muere todo se acaba. Y él, viendo que los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Haced qué? Pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, demuestren que están arrepentidos. No digan que están arrepentidos, demuéstrenlo. El arrepentimiento verdadero se manifiesta con cambios que hace Dios, cambio de pensamiento, cambio de palabras, cambio de acciones. Hermanos, el arrepentimiento de Dios es acción. Es una prueba de que realmente Cristo está en nuestras vidas. Y el arrepentimiento es el verdadero evangelio. No es que la persona pase y repita como un lorito, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. No es decirlo, es demostrarlo. ¿Te has arrepentido?
tú que estás ahí sentadito, sentadita, te has arrepentido de verdad. Has demostrado con acciones que eres creyente. Ese es el verdadero evangelio, mis hermanos, mis amigos. Ahora pasamos al evangelio de Lucas, por favor, capítulo 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3, por favor. Leemos versículo 8, por favor. Lucas 3, 8. Versículo 7, perdón. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y es un hecho. ¿Qué es la iglesia cristiana? La iglesia de Cristo desde Pentecostés hasta el rapto. ¿Qué es, hermanos? Hijos de Abraham, porque Abraham fue justificado por fe y por fe actuó, y todo creyente verdadero es justificado por creer y luego por demostrar. ¿Sí? Porque es que la fe es activa. La fe no es pasiva de creo, creo, creo. No, hasta las gallinas dicen creo cuando les fuerzan el pescuezo. ¿Sí? ¿Se ha visto usted la gallinita? Así hace. Ellas creen. Es tan triste, ¿cierto? Bueno, pero aquí dice la escritura, hermanos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, versículo 8. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Porque ellos, ¿cómo estaban? Compungidos, reconociendo que eran pecadores. Ellos estaban reconociendo que estaban caminando a espaldas de Dios. ¿Qué haremos? ¿Y qué les dice Juan el Bautista? ¿Qué les dice Juan el Bautista? Versículo 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, comparta, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos. ¿Se acuerdan de los publicanos? Ya hablamos de uno. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Vinieron a él unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿nosotros qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: ¿no hagáis qué? Ay, yo pensé que los soldados y los policías, solamente colombianos, tenían esa costumbre. Pero parece que aquí hay soldados y policías judíos, ¿no? Y también acostumbraban a hacer ¿qué? Extorsión. Aquí lo dice. Le preguntaron unos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Está hablando de testimonio, hermanos. Está hablando de que nosotros tenemos que ser honestos con la gente. Dios espera de sus siervos justicia en nuestras relaciones. Justicia, hermanos. Dios no es que yo ofendo a mi hermano y yo hablo pestes de mi hermano y lo elimino y ya me lavé la mano y todo bien, hermano. Sufra el agravio, hermanito. Sufra el agravio. Según Dios, tenemos que arreglar las cosas, ¿cierto? ¿Te has peleado con tu esposo, con tu esposa? Pide perdón. No te hagas el bobito. No te hagas el gringo. Hay que pedir perdón. Hermano, debemos algún dinero. Oremos al Señor, trabajemos, paguemos. Hermano, paguemos la empanada que quedamos debiendo a la hermana Gloria, por favor. No se vaya con esa deuda, hermano. Por favor. Así dice la palabra, ¿cierto?
pagad a todo lo que debéis. Lo leemos, vamos a leerlo. Romanos 13, por favor. Romanos capítulo 13. Y mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Primeramente dice en versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso es parte de nuestro testimonio, someternos. No es pasarnos los semáforos en rojo. No hay que hacer eso. ¿Lo ha hecho, hermana, hermanito? No lo haga. Sométase toda persona a la autoridad superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendréis alabanza de ella. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. A veces nosotros, hermanos, a veces nosotros tenemos muchas deudas morales con personas. A veces irrespetamos a nuestros hermanos. ¿Cierto, hermanos? Los respetamos. No les decimos hermano John. ¿Qué hubo, John? ¿Qué más, John? Como es más joven que yo, entonces, hola, John, ¿qué más, John? Es mi hermano John. Hermano John, ¿cómo estás? Y el hermano John, ¿cómo me saluda a mí? Hola, viejo calvo, ¿qué más? Hermano Luis, buenos días, buenas tardes. Hermano John, gusto. Qué bueno cuando hay en nuestras relaciones hay ese respeto. La Biblia dice al que respeto, respeto. El hermano Rubén es abogado, es doctor. Hay que respetar al hermano. Él es un doctor. Tenemos que aprender estas cosas, ¿no? A veces llegamos a los centros médicos y está ahí la niña que atiende y somos irrespetuosos. Ni siquiera decimos, señorita, muy buenos días, sino, oiga, ¿qué más? ¿Sí me va a dar una cita médica o no? Llegamos gritando como gamines. Eso no debe hacer, hermano. Tenemos que respetar a las personas que están allí atendiendo. Y cuando el médico nos atiende, doctor, muy buenos días. Hermano, no se nos cae nada con decirle doctor al doctor. ¿Sí o no? Tenemos que aprender a respetar. Así dice la palabra, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay que honrar, hermano. La Biblia dice, te levantarás delante de las canas. Pero a veces, hermano, estamos en el puesto del bus ahí y viene una señora viejita y yo cierro los ojitos. Me hago el bobito. Te levantarás delante de las canas, dice. Y ahí se queda sentada la muchachita. Y la pobre viejita que está endeble, no puede casi ni cogerse. Te levantarás delante de las canas. Hay que respetar los viejos, hermanos. Hay que respetar a las muchachas. No hay que mirarlas con lascivia. Hay que mirarlas. La Biblia dice que trate a las niñas como hermanas, con toda pureza. Así es. En la Biblia tenemos todas las cosas prácticas. La Biblia no es solamente para leer y orar y cantar, es para poner en práctica. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Versículo 7, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Vamos a ver, hermano, cómo consulto yo con una contadora pública para que me rebaje, porque qué cosita, oiga, si está caro eso, ¿no? Ay, eso hay que hacer un chanchullito ahí, ¿no? Porque el impuesto está muy caro. ¿Qué dice la palabra? Que hay que pagar nuestros impuestos. ¿Sí, hermano? Hay que pagar. ¿Qué vamos a hacer, no, hermano? Los que tienen que hacer sus declaraciones de renta, háganlas, hermanos, y háganlas honestamente. Eso es testimonio. Eso es lo que Dios quiere. No pasemos por alto estas cosas, hermanos. Así dice la Escritura. Versículo 8, la deuda impagable, pero que todos los días podemos pagar. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es la deuda, hermanos, que tenemos que pagar. Porque si yo tengo amor por mi hermano, entonces yo voy
a evitar hablar mal de él, ¿cierto? Pero como yo no amo a mi hermano, más bien me cae mal, entonces suelto la lengua, ¿no? Mire, si pagamos esta deuda, vamos a evitar cantidad de problemas, porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo es que el amor puede cubrir multitud de pecados? Cuando por amor no pecamos contra nuestros hermanos. Si yo amo a mi hermano, soy justo con él. Si yo soy empleado y amo mi trabajo, amo mi empresa, yo no estoy trabajando mientras me mira el jefe, sino todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo ahí, mirándome. Yo trabajo es para el Señor, no trabajo para el ojo. Entonces, hermanos, todos estos son deudas que tenemos por delante. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ya sabemos que es prójimo, próximo, el que está cerquita. Comienza por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos en la congregación, por tus compañeros de trabajo. Ama a tu prójimo, comparte de Cristo para que ese prójimo tuyo sea salvo. No estés siendo ladrón, por favor. Cuando tú no compartes de Cristo a esas personas con las que tú trabajas, tú estás robando a Dios de su honra, de su gloria. Porque Dios te ha puesto ahí para hacer sal, luz, testimonio. Pero tú estás calladito. Cuidado, hermano. No estés robando a Dios con tu tiempo, con tu ofrenda, con tu servicio. Porque Dios va a pedirte cuenta. Pongámonos en pie para orar, por favor. Padre, te agradecemos en esta preciosa tarde, porque tú quieres, Señor, que nos pongamos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Padre, queremos confesarte en esta mañana, en esta tarde ya, que sí hemos pecado, que hemos pensado mal contra nuestros hermanos, que hemos hablado de ellos, que hemos tenido murmuración contra ellos. Padre, hemos pecado quitando muchas veces, oh Señor, la honra de vida a nuestros hermanos. Les hemos por debajeado, nos hemos sentido superiores a ellos. Cuando tu palabra nos enseña que debemos mirar a nuestro hermano como superior. Oh Padre, estamos aquí para rogar que nos ayudes a pagar nuestras deudas, porque tú quieres que estemos a paz y salvo con todos. Que nadie nos pueda juzgar porque no hemos pagado. Padre, ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos a ser limpios delante de ti, como verdaderos hijos de Dios. Estas leyes del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo, en Cristo. Tu palabra nos dice, si vuestra justicia no fuere superior a de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, gracias te damos, porque hoy no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de la libertad, la ley de Cristo, que es la ley del amor. Enséñanos a amar, pero no de labios, sino de corazón. Porque como bien nos recordó nuestro querido hermano Javier, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto cuando aborrece a su hermano a quien ve todos los días? ¿Y cómo puede decir que ama si ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón? Padre, perdónanos porque somos tan buenos religiosos. Somos tan parecidos a los fariseos. Sabemos tanta Biblia en nuestra cabeza y se la aplicamos a los hermanos. Pero cuando se trata de nosotros, de aplicarla a nosotros mismos, somos tan benévolos, somos tan misericordiosos con nosotros mismos. Padre, estamos aquí para rogar que nos perdones y nos ayudes para ser cristianos de buen testimonio. Porque por culpa nuestra, el nombre del Señor Jesús está vituperado. Por nuestro mal testimonio,
personas no vienen a Cristo. Padre, te suplicamos tu ayuda. Queremos implorar por los amigos que entre nosotros están sin haberse arrepentido y aceptado al Señor Jesús. Que lo puedan hacer hoy. Que puedan pasar de muerte a vida. Que puedan ser libertados. Porque si el Hijo del Hombre les libertare, serán verdaderamente libres. Te rogamos estas cosas, implorando tu protección, tu cuidado, y que tu palabra no se vaya de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a retener la palabra implantada, la cual puede salvarnos de mal testimonio. Por favor, llévanos con bien a nuestros hogares. Oramos por los hermanos que no pudieron asistir hoy, que están laborando. Oramos por los que están enfermitos, como la hermana Doris. Llénala de tu fortaleza. Sánale, por favor. Te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.